eh, más abundantemente bendecidos. De la palabra del Señor hay mucho que hablar, pero quiero partir yo de este concepto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán, la versión del lenguaje actual dice, vendrán tiempos difíciles, porque habrán hombres egoístas que se interesarán solo en su dinero, dice, para principiar. Entonces, nosotros leemos en esta versión amadores de sí mismos. Y me pareció muy particular cómo las cosas van cambiando con el tiempo. Déjeme decirle algo, hermano y hermana. Nosotros leemos en el libro de Proverbios, no vaya a Proverbios, leemos, es una porción que está en una línea, que dice en el libro de Proverbios capítulo 23 y versículo 7, porque tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Uno es lo que uno piensa, hermano. ¿Por qué? Porque uno como piensa actúa, ¿o no es cierto? O sea, uno es lo que uno piensa. Amén. Sí, es la verdad. O sea, nosotros pensamos y en base a lo que pensamos actuamos. Pero hermano y hermana, una buena pregunta sería, ¿por qué pienso yo como pienso? ¿Y dónde empecé yo a pensar de esa manera? Porque todos nosotros, y por eso le dije, yo lo había tocado en alguna otra ocasión, para nosotros lo que individualmente, lo que pensamos es la verdad, según nosotros. No estoy hablando de la Biblia, está en lo que pensamos. Pero cuando uno empieza a hablar con las diversas personas, las personas piensan de forma diferente. ¿Y cómo es que llega al conocimiento de esa verdad según su propia interpretación? Bueno, déjeme decirle algo que ya le había compartido, pero que logré tener, diría yo, un poquito más de perspectiva o de información. Primero, el sistema del mundo, no estoy hablando en términos necesariamente espirituales, el sistema del mundo donde nosotros vivimos, porque a la iglesia nosotros venimos si venimos bastante, venimos unas 5 o 6 horas a la semana, entre todos los cultos, sí, venimos bastante. De ahí las otras 70 y tantas horas que nos pasamos despiertos, nos las pasamos allá afuera, en la casa, en el trabajo, hablando con los del trabajo, estudiando. Y allá afuera hay un tipo de pensamiento, o usemos el término, una filosofía. Siempre ha sido así. El sistema allá afuera se mueve en base a un sistema de pensamiento. Entonces, nosotros, tal vez no lo notamos, pero nosotros adquirimos ideas a través de las palabras, a través de lo que vemos, a través de lo que conversamos y a través de las experiencias que tenemos, nosotros adquirimos una forma de pensamiento. La primera forma de pensamiento nosotros la adquirimos en nuestros hogares. Por eso los hogares son distintos. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros en alguna medida aprendimos a pensar como nuestros papás, hermano y hermana. Y las cosas en los hogares se hacen diferentes, hasta para comer. Hay cosas que uno en un momento dado, hay hogares que no comen ciertas cosas porque ellos piensan que no les gustan, pero lo que pasa es que nunca se las dieron a probar y agarraron una forma de pensamiento. Fíjese. O sea, ahí nadie come espinaca porque nunca le dieron espinaca a ninguno.
Pero nunca le dijeron la espinaca es mala. Simplemente la mamá o el papá, cuando alguna vez vio espinaca, hicieron una mala espinaca. Y con eso formó el pensamiento de sus hijos. No dijo es malo. Mire, cómo se forma el pensamiento y lo que uno cree y cómo ve la vida. Así, bueno, antes era el hogar, ¿verdad? Ahora ya no es solo el hogar. Pero voy a tratar de darme prisa. Perdone que vaya tan perdone que vaya tan descriptivamente, pero nosotros adquirimos una forma de pensar. Y allá afuera, ahora entonces déjeme hablarle de allá afuera la forma de pensar ha cambiado. En el sistema del mundo la forma de pensar ha cambiado. Ha cambiado con el tiempo. Y es increíble cómo, como nosotros no vivimos aquí siempre, sino vivimos allá, la forma de pensamiento de allá entra en nosotros y nos la traemos para acá. Tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Déjeme decirle algo de historia del pensamiento. Te dirá, pastor, pues yo vine a que me predicara. Amén. De eso estamos hablando. Por eso partimos. Debe de saber usted que en los postreros días vendrán tiempos difíciles. Eso ya es. Pero los tiempos difíciles nosotros pensamos, sí, es que la situación y la economía y la inseguridad. No solo eso, porque empieza diciendo, vendrán tiempos difíciles porque los hombres se van a amar más ellos mismos. En los tiempos difíciles los tiempos difíciles van a venir porque los hombres van a amarse más ellos mismos que a cualquier otra cosa. Hermano, y nosotros ni sentimos, pero hoy vivimos en una época en la cual el centro del movimiento del sistema de allá afuera y de la iglesia también es usted, hermano, y yo. No, está bien que nos amemos, está bien, pero no puede ser que nos amemos más de lo que debemos de amar al Señor ni al prójimo. Amén. Entonces, bueno, déjeme contarle rápidamente. El pensamiento del mundo, cuando yo le hablo del pensamiento del mundo, es de que todo el mundo, o sea, todas las personas, no es que necesariamente sea malo, sino que todos piensan de la misma manera, porque de alguna forma el pensamiento se hace común o colectivo. Se hace común o colectivo. Para tratar, mire, por ejemplo, y esto, la forma de pensar hacia una cultura, usted sabe. Usted tal vez no lo ha notado, pero la 1 de julio tiene una serie de aspectos culturales que usted ni cuenta se da, hermano, porque vive aquí. No estoy hablando que sean malos, estoy hablando que hay una cultura. A mí me lo hizo notar un hermano, ya no está con nosotros, hace muchos años. Que él estaba antes que yo aquí en la colonia de Moya, y me dijo, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano Víctor? Es que fíjese que la 1 de julio tiene una cultura, me dijo. Su familia vivía aquí, pero él no. Y entonces, hermano, aquí pues el Señor lo movió y entonces, pero el asunto es que me dijo, tiene una cultura y hace años, hermano, y me disparó 2, 3 cosas y me dijo, así es ahí. Y usted la debiera de identificar para que Dios lo use para trabajar con la cultura del lugar donde está. Pero es una cultura que pasó primero por nuestro pensamiento y que nosotros sin saber la tenemos. Sin saber la tenemos. Solo le voy a decir algo, por ejemplo, acá en nuestra colonia, por ejemplo, la gente no se quiere ir de aquí. Todos viven aquí y los hijos se quieren quedar aquí. Y los nietos también se quieren quedar aquí. Y cuando tienen oportunidad van a buscar la 1 de julio a otro lado, pero como no la hayan, aquí están los fines de semana. Yo no estoy hablando que esté malo ni bien, estoy hablando que eso no lo... Pero aparte de eso hay otra serie de cosas, hermano.
No solo la primera, Guatemala tiene su cultura. ¿Sabe dónde lo noto yo? Y esa forma de pensar y esa forma de ser y de vivir, yo lo noto cuando voy afuera. Los guatemaltecos, con todo respeto a los que me están viendo a través de los guatemaltecos, cuando están afuera, hermano, hacen y deshacen, hermano. Bueno, ahora ya no tanto, pero y lo mira usted en los aviones. Ahí va la gente cargando el montón de cajas de pollo campero, hermano. O sea, ¿por qué? Y que no hay buen pollo en otros lados, pues. Forma de pensar, es que como el pollo campero no hay, hermano. Y gente como no hay pollos camperos en todos lados, hermanos que yo amo, que en un momento dado para celebrar un cumpleaños agarran y viajan en carro 3, 4 horas a una ciudad lejana porque ahí hay un pollo campero. Ahora, ¿por qué yo no estoy hablando mal de nadie, le estoy diciendo ciertas cosas, ¿verdad, hermano? En Estados Unidos, la gente no, bueno, ahora dicen que ya, pero no conseguía hojas de plátano. Las hojas de plátano es con lo que se envuelven los tamales, ¿va? Así es, hoja de plátano es. Pero la gente hace tamales con papel de ese estaño, ¿cómo se llama? Así, papel de estaño. ¿Ah? Con papel de aluminio, porque como no hay hojas de plátano, hace tamales con hojas de papel aluminio, porque quiere hacer tamales. ¿Por qué no comen lo que hay allá, va, hermano? Hamburguesas, ¿va? Entonces, porque tenemos una cultura en base a lo que pensamos. Entonces, no es, miren, óigalo bien, yo no estoy hablando mal de nosotros guatemaltecos, estoy hablándoles de la cultura. Las culturas y las formas de pensamiento se traen. Con todo respeto, usted mira cómo está de comercios coreanos por allá, por la Mateo Flores, ¿no? Sabe que ahí se llama ahora Koreatown y ahí dicen los rótulos Koreatown. Porque ellos van allá hasta ya usted ni en español ahí los rótulos, todo está en coreano. ¿Por qué hicieron Koreatown? Porque quieren encontrar lo que tenían allá aquí y mejor se juntaron. ¿Qué es eso? Tal es el pensamiento del corazón del hombre, tal es él. Voy lento, pero para llevarlo a que es que tratar de describir esto. Volvamos al aspecto de los tiempos peligrosos. Entonces, en el sistema, no del mundo, no de la 1 de julio, no de Guatemala, yo no estoy hablando mal de el sistema completo, en un momento dado, empieza a crear una dimensión de pensamiento en base a la forma de pensar, en base al lenguaje y a la forma de expresarse. Y hace 500 años, el mundo salió de una etapa que se le llamó, eso lo tiene que haber estudiado usted en la escuela, de una etapa que se le llamó la Edad Media. ¿Sí lo sabía usted? Sí. La edad, eso se estudia, hermano, se estudia en la primaria. La Edad Media fueron 1000 años del siglo V al siglo XV en el que el mundo no avanzó en nada. No había arte, no había descubrimientos, no había nada. Se llamó la Edad Oscura. Y se llamó la Edad Oscura porque a partir del siglo III en adelante, la religión, oiga que digo no el evangelio, estoy hablando de la religión, estableció, no el evangelio, la religión estableció que todo era filtrado a través de las interpretaciones que tenían los líderes religiosos no ya solo sobre la Biblia, sino sobre sus puntos de vista, supuestamente basados en la Biblia. Y todo
se filtró a través de un concepto de qué dice Dios que es bueno y que es malo. Y entonces la gente no tenía ni derecho a pensar casi, ¿verdad? Y si alguien decía algo diferente, lo acusaban de brujo o de bruja y lo quemaban. Y entonces todo el pensamiento era un pensamiento de tipo, voy a usar el término, no de evangelio, religioso. Todas las pinturas de esos tiempos, si es que habían pinturas, todas las pinturas tienen que ver con la religión. Aunque los pintores no tuvieran esa intención, todo lo tenían que hacer a través de la religión. Y hay mitología, hay a veces cuerpos desnudos, pero todo está pintado a través de la religión. Eso fueron 1000 años, en el cual no hubo forma de pensamiento, todo no se podía pensar. Pero vino el siglo del 15 al 16, cuando el Señor permite que la luz llegue a la tierra a través de la Reforma. Y entonces Martín Lutero, antes habían habido otros, anteponen la Biblia a los conceptos religiosos, y viene el gran despertar espiritual. Y junto con el gran despertar espiritual empiezan a reavivarse las artes y empieza a reavivarse la música y bueno, tantas cosas. Te dirá, ¿por qué el pastor no estará hablando de esto? Porque, hermano, ¿por qué pensamos como pensamos? Y tenemos que tener cuidado como pensamos, porque los últimos tiempos son tiempos peligrosos. Entonces hace 500 años cambia la forma de pensar y entran a algo que se llama el pensamiento moderno. Moderno, hace 500 años. ¿Qué es el pensamiento moderno, hermano? Empezó a cambiar, y el pensamiento moderno, como estaba saliendo de los grilletes de la religión, el pensamiento moderno pasó a lo que se llamó el racionalismo y el método científico. Y subconscientemente todo el sistema trató de empezarse a alejar de la religión, no la religión evangélica, sino usted ya sabe cuál. La religión tenía en sus pensamientos engrilletada el sistema de pensamiento, y salieron y se trataron de alejar a través de lo que se llama razonamiento y método científico. Y entonces el razonamiento y el método científico dura casi 500 años. O sea, el razonamiento, todo era la razón, ¿va? Los escritos eran relacionados con la razón, la lógica tomó una tremenda fuerza, pero venía también el evangelio y el Señor hizo que avanzara la luz. Pero a finales del siglo pasado, más o menos en los años 70, y a mí me impacta entre los años 70 y 80, porque yo empecé a caminar en el Señor en ese tiempo, cambió la forma de pensamiento del sistema. Porque aún la iglesia estaba afectada por el sistema de pensamiento, porque la iglesia somos nosotros y nosotros vivimos allá afuera y aprendemos a pensar allá afuera y nos lo traemos para acá adentro, ¿va? Y aquí el Señor nos quiere transformar, y la Biblia nos dice transformados y conforme a la palabra de Dios, pero nosotros pensamos en gran medida como se piensa allá afuera. Amén. Amén. ¿Me está siguiendo? Espero yo estarme dando a explicar, porque a pesar de que es un poquito complicado, es importante. Porque lo que estoy tratando de decirles, ¿por qué pensamos como pensamos? Porque lo que nosotros pensamos, eso somos, porque tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Y entonces, fíjese que entonces viene y el pensamiento cambió. Entonces, la forma de pensar, el pensamiento moderno duró como 450 años, en el cual la lógica, la razón se antepusieron a la religión y el método científico y el racionalismo. Esto parece una clase de saber de dónde, hermano, pero no. Entonces, la gente era más razonadora. La razón y lo lógico. Eso fue todavía a finales del siglo pasado. Pero a finales del siglo pasado, entre los años 70 y 80, cambia la forma de pensamiento. Uno ni sabe cómo, pero no es de que alguien hace un plan y vamos a cambiar la forma de pensar a todos, sino empieza a haber una serie de interpretaciones de la realidad, que una vez que todo lo empiezan a decir,
el lenguaje hace que se vuelva lo que creemos una forma de pensamiento. Si todos decimos lo mismo, todos lo creemos y cambió nuestro pensamiento. Yo voy a decir algo. Por ejemplo, para que vea cómo, sin que nos instruyan o nos digan, todos más o menos pensamos igual. ¿Usted qué piensa del fútbol guatemalteco, hermano? Ya no tiene ni que responderme. ¿Y por qué pensamos todos así? Nosotros conocemos a algún futbolista o vamos al estadio bien seguido para... Es algo que nosotros hayamos comprobado. No. ¿Pero qué pensamos todos? No, decía solo yo. ¿Usted qué piensa? O usted es de los que van contra la corriente y usted dice, no, hermano, realmente nosotros tenemos un equipo de selección nacional de categoría mundial. Lo que pasa es de que no nos han dado la oportunidad. No, ¿verdad? Yo no creo que... ¿Será que hay alguien que piensa así? Bueno, ¿y por qué piensa lo contrario? Porque una vez que todos empezamos a... Todos pensamos igual. Todos pensamos igual. Entonces se hace, la forma de pensamiento se filtra a todos y nosotros creemos cosas aunque nosotros no sepamos si así son. Y así es como se diseña la forma de pensar. Usted piensa de alguna manera porque alguien, algunos o algunas circunstancias sembraron en usted lo que usted piensa. Y no estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de que usted es lo que usted piensa. Algunos de ustedes o de nosotros pensamos lo que nos enseñaron nuestros papás. Algunas cosas están bien, algunas cosas están mal. Algunas mujeres piensan de los hombres como le dijo su mamá. Eso lo absorbió, lo oyó, ni siquiera le dijeron, si los hombres no sirven para nada, cuídate de ellos. Y creció con eso. Sí, esas no son formas de pensar. O como decían, dicho, o los hombres son como los aguacates, no salió, no bueno. Entonces, pero eso no es cierto, hermano. Pero eso no es cierto. Ahora, ¿cuántas cosas en nuestra vida nosotros creemos que saber quién puso esa semilla en nuestra mente y en nuestro corazón? Amén. Bueno, entonces, perdone que le esté describiendo tanto esto, es que es bien importante porque sabe una cosa, hermano, yo me he fijado que no hay imposibles para Dios, pero cambiarle la forma de pensar a la gente es difícil, hermano. De veras, hermano. A veces, hermano, se está predicando la verdad de la palabra de Dios, se le está diciendo, pero ahí estamos nosotros de que, sí, dice uno, pero no cambia. ¿Sí, hermano? Nosotros tenemos alguna forma de, incluso dentro de nosotros mismos, alguna forma de pensamiento. Es importante que usted evalúe por qué piensa como piensa. Porque el problema es de que nosotros lo que pensamos, todos creemos que es la verdad. Mi hermano, yo a veces he oído expresiones ahí, por ejemplo, que se hacen una cultura en la gente, ¿verdad? Alguien viene y dice, mira, es que sabía en la iglesia ya no hay amor, hermano. Antes había, pero ahora ya no hay. ¿Será verdad que ya no hay amor? Es que yo estaba hablando con no sé quién y me dijo, ya 2 hablaron y tomaron café y habían 3. Y es cierto, fíjese, ya se hizo una forma de pensamiento. Ahí no hay amor. Y lo creí. Y es la verdad, aunque no sea la verdad, es la verdad. Porque tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Amén. Entonces, voy a rápido, hermano, porque esto no. Yo sé que me metí a hablar algo un poco complicado, entonces, pero quiero, porque si no termino hoy, no lo voy a terminar otra semana. Entonces, yo lo que le quiero decir a usted, con todo respeto, en esta mañana es de que usted debe de llegar
a escudriñar si su forma de pensamiento es suya, si viene de la palabra de Dios, o usted piensa porque los pensamientos le llegaron de otro lado. Amén. Bueno, entonces hace aproximadamente, digamos, 40 años, óigalo bien, es importante, la forma de pensar del sistema del mundo cambió. Eso no es ninguna revelación que hoy me he encontrado en la Biblia, nada por el estilo. El sistema de allá afuera cambió la forma de pensar. Y entonces allá afuera no es que alguien lo haya dicho, simplemente si todos dicen lo mismo, todos lo creen. Vuelvo a darle un ejemplo. Vienen, estamos aquí los de Fuerte Ciudad, abren una panadería allá enfrente y de repente alguien va a comprar pan y le gusta el pan, y entonces fíjense que el pan de allá enfrente es bueno usted. De veras, sí, fíjese, tostadito. De veras, señora, no, la panadería es buena. Y cuando sentimos, pase comprando pan, independientemente cómo sea el pan. Cuando sentimos, todos creemos lo mismo. Dejemos el pan, las tortillas, hermano. Mire, esas tortillas son buenísimas. Mire, hay una cultura, ¿va? Nadie quiere tortillas del canasto, todos quieren tortillas del comal, ¿va? ¿O no es cierto? Nadie quiere pan de la mañana, quiere pan calientito de hace una hora, ¿va? Cuando lo compra a las 6 de la tarde. ¿Sabe que yo algunas veces pasaba a alguna panadería para estar comprando? Todavía no ha salido, solo 6 de la mañana, ¿ves? Véndame de ese. A mí me sabía igual. Como le digo a mi esposa, mira, yo no sé qué tanta cosa con las tortillas, a mí todas las tortillas me saben igual, le digo. Y ya ustedes lo estoy viendo como dice, ¡ala, qué blasfemia! Esas y las del comal son las. Me estoy metiendo con la cultura, con el pensamiento, a romper un paradigma, ¿va? ¿Usted por qué cree eso, hermano? Es que mi mamá siempre me dijo. ¿Y a ella quién se lo dijo? La abuela. Y en la cuadra todos compran en la tortillería de tal señora porque ella del comal se las da uno. ¿Dónde aprendió a pensar usted así? No, alguien lo hizo pensar así. Bueno, entonces, esto es lo tremendo. Porque recuerde que estamos hablando que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. En 15 minutos voy a tener que tratar de resumir todo lo que le estoy diciendo. Habrá hombres egoístas. Habrá mujeres egoístas. Ese es el primer fundamento de los tiempos peligrosos. Usted no es así, ¿va, hermano? ¿O será que un poquito sí? ¿Sabe por qué no lo sentimos ni lo notamos? Porque porque el sistema piensa así. Bueno, le voy a dar unos fundamentos de lo que encontré. Entonces, alrededor de los años 70, 80 se empezó a mudar del pensamiento moderno, de la lógica y de la razón. O sea, lo lógico y la razón, porque alguien dijo, no hombre, ni la lógica, ni la razón, ni el método científico nos pueden llevar a la verdad, porque la verdad es subjetiva. Todo depende. Todo depende. Subjetivo es de que no es objetivo, la verdad es subjetiva según mi pensamiento y todo es relativo. Esos dos términos que sería largo de explicarlos, subjetivismo y relativismo. Y entonces el pensamiento empezó a cambiar en los años 70 de lo que era razonable y lógico a lo que era subjetivo y relativo. Y entonces el pensamiento empieza a filtrarse a través de todas las escalas de la sociedad en todo el mundo. Y empieza a tener ciertas características. Por ejemplo,
este nuevo pensamiento, ¿sabe que este nuevo pensamiento tiene varias características? Por ejemplo, una de ellas es: la verdad es cuestión de perspectiva. Aún la verdad de la Biblia. ¿A qué me refiero con esto? Depende, todo es cuestión de perspectiva. La perspectiva es aquella forma de dibujo que nos enseña a ver, o aquella forma, no sé si de dibujo, es aquello que nos enseña a ver las cosas como se ven y no como son, ¿verdad? Eso se me quedó desde la primaria. La perspectiva te enseña las cosas como se ven y no como son. ¿Se recuerda? Entonces viene y cada quien tiene, entonces ese pensamiento te empieza a llevar a que depende, todo es una perspectiva. Y el pensamiento eso se llama pensamiento posmoderno, de allá afuera entra incluso a la iglesia. Y el pensamiento posmoderno empieza a fortalecer algo, relativismo y subjetivismo. Por eso se hace difícil la pastoreada, porque, hermano, ya uno no le puede decir a la gente: mi hermano, en eso está mal, porque depende de cómo lo mira él o ella. Es más, ya ni disciplina se pudieron dar en la iglesia que se daban hace 40 o 50 años, porque ahora depende del punto de vista de cada uno. Es subjetivo o relativo, ¿verdad? Por eso es de que el pecado ya no es pecado, porque depende cómo se ve. Y el pensamiento empieza a filtrarse a través de todas las escalas, de todas las esferas de la sociedad. Y el pensamiento empieza a fortalecer algo que se llama individualismo. Y nosotros ni nos damos cuenta debe de haber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. La versión del lenguaje actual dice egoístas. ¿Qué significa eso? Piense en usted, valórese sus derechos. Mire, usted es importante. Mire, es que no, de veras, no hay como usted. Mire, usted interésese en usted, porque es que de veras de que si no, usted, ¿quién? El individualismo viene y empieza a mover hace 40 años toda la esfera de la sociedad y del pensamiento, a que la gente se interese más en ella misma, que habrá hombres amadores de sí mismos. Y quiere que le diga, aunque nosotros nos sintamos, aún la iglesia está no diseñada, está filtrada o permeada de ese tipo de pensamiento. La gente busca, asiste, sirve si le conviene. Óigalo bien, si le conviene. Ya no es qué quiere Dios, sino es si a mí me conviene, porque el pensamiento ese estuvo allá afuera y se vino para acá adentro. Entonces el individualismo, el subjetivismo, el relativismo, hermano, eso tal vez usted dirá: hermano, pero eso nunca nos lo enseñaron. Pero como estamos allá afuera más horas de las que estamos aquí adentro, o más horas de las que estamos en la Biblia, hermano, nosotros estamos fundamentados en el enfoque personal, perdone que se lo diga. Entonces, eso se llama un pensamiento posmoderno. Pero tienen toda una serie de características, pero yo tengo que enfocar en el hecho de: habrá hombres amadores de sí mismos, hombres y mujeres amadores de sí mismos. O sea, habrá gente egoísta. Oye, el egoísmo, hermano, tal vez suena fuerte, pero oye, el egoísmo es todo. ¿Por qué? Porque antepongo mis intereses. Eso es el sistema del mundo. Antepongo mis intereses a cualquier otra cosa. Y si usan, como todos usamos la misma terminología, esto se vuelve la verdad. Mi tiempo. Mi tiempo, ¿verdad? Como es mi tiempo y yo soy importante, depende, oiga bien los términos, depende. El relativismo eso está desde hace, no, usted no piensa así porque usted crea que piensa así, usted piensa así porque hay un sistema que piensa así desde afuera. No, pero eso es la verdad, hermano. Esa es la verdad.
mi tiempo. Depende de, oiga bien, o no es cierto, todo depende de mi tiempo. Yo. Todo depende de si me conviene. ¿Qué beneficios me trae? ¿O qué obtengo yo a cambio? Eso se vino de allá afuera para acá adentro, hermano. Sí, sí. Yo no estoy hablando mal de nada ni de nadie, solamente trato de explicarle o sea, a mí me impactó, porque no crea que yo le estoy diciendo a usted. Yo mismo empecé a ver, Dios mío, es cierto, la iglesia hoy con un traje de Biblia piensa a veces igual que allá afuera, hermano. Mire cómo ha cambiado la forma de pensar en los últimos 40 años. Óigalo bien. Ay, ya solo me quedan 6 minutos y voy a tener que seguir el otro día, hermano, porque ni siquiera llegué donde tenía que llegar. Sí, 1 Corintios 1:10, gracias por la aportación, hermano. Dice: os ruego pues, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Eso solo se puede cuando nosotros hablamos el lenguaje de Dios en la Biblia, fortalecidos por el Espíritu Santo. Pero mire, una situación de estos últimos tiempos, entonces hay algo que es normal. Cuando la gente viene a los pies de Cristo Jesús, ya sea aquí o en otro lado, yo no quiero sonar resentido delante de Dios, hermano, porque ¿sabes? Nosotros mismos le decimos a las personas: mire, búsquese una iglesia que le guste. Ese es pensamiento posmoderno. Ya no es donde Dios quiere que esté, sino donde le guste. Ese es un pensamiento de allá afuera que está aquí adentro, que le gusta. ¿A qué horas quiere el culto? ¿Cómo quiere la alabanza? ¿Quién quiere que dirija? ¿Qué quiere que le prediquemos? ¿Qué le gusta? Es pensamiento posmoderno. Ya la verdad tenemos que adecuársela para dársela. Dios mío, pero así es, hermano. Hoy en día, por eso dije no quería sonar resentido, las iglesias lo que buscan es estatus. La gente quiere estar en iglesias que estén bonitas, que tengan buena silla, que tengan acondicionado, bonita alabanza, que todos se vean bien, que nos veamos calidad, que nos sintamos. O sea, eso, yo no estoy hablando de que tengamos que sufrir, que no tengamos que tener. El pensamiento posmoderno es el pensamiento de que te ames a ti mismo y que aún la iglesia se te diseña a tu gusto, en tu tiempo. Y entonces ya no es, mi hermano, hasta cambió el tiempo. El diezmo ya no es el diezmo, es mi diezmo. Ya no es el diezmo del Señor, sino mi. Yo le doy mi. Y yo de diezmo o ofrendo cuando quiero, como quiero, porque soy yo el que estoy. No. Ya no hablamos, aquí no se habla de Dios, nosotros no hablamos tanto de eso. Usted lo sabe, por años. Pero entonces está usted y yo y un pensamiento que nos dice que nos interesemos en nosotros mismos, que nos cuidemos, que nos valoremos, que nuestro tiempo es valioso, que nuestro esfuerzo, que yo, y estoy yo de entrada, estoy yo en medio, estoy yo de salida. Eso se vino hace 40 años. ¿Sabe, hermano, de que hace 40 años yo no conocía al Señor, pero estaba llegando? Ya no me puedo predicar con todos los versos que quería por el tiempo, pero hace 40 años, bueno, hace 30, 35, yo era joven y la iglesia estaba llena de jóvenes y de gente que quería servir al Señor. Quería servir al Señor. Y nosotros, hermano, de veras, orábamos porque nos llamaran para servir al Señor. Y entonces uno se ponía enfrente del que era el encargado de los. Y entonces a ver si le decían a uno: mira, venite a servir, ¿verdad?
Y no se me olvida a mí, el primer privilegio que me dieron en una ocasión fue en una actividad evangelística allá donde está el estadio, creo que la zona 10, ahí no había estadio, sino había un campo ahí cerca del basurero de la zona 3. Ahora hay un estadio ahí. Y fue una actividad evangelística y entonces a mí me dijeron, al final ya todos se fueron, yo creo que ya le conté, me dijeron, hermano, usted haga la oración final. Hermano, yo sentí que me estaban lanzando hacia el tercer cielo, hermano, con hacer la oración final. Ya nadie hizo caso, pero yo estaba, porque había otra forma de pensar. Porque quiere que le diga, esto de servir es servir a Dios, pero uno sirve a Dios a través de servir a los demás. Entonces era un tiempo en que Señor, y se santificaba uno y oraba y le pedía a Dios y se emocionaba. Y hermano, a la gente, cuando habían cambios en mi iglesia de oficialidad, la gente recibía, llamaban a tal a un privilegio, pasaban llorando. Hoy, hermano, nadie quiere servir. Nadie. El pensamiento se ve, ¿cómo va a servir? Mi tiempo, mi esfuerzo. ¿Por qué? Porque servir va a requerir. ¿A qué horas es? ¿A qué horas tengo que llegar? Mire, yo puedo en este horario, estos días. Por favor, me avisa. Y al final, pues la verdad que mire, no puedo, hermano. ¿Cómo cambió eso en la iglesia? Porque yo sirvo si me conviene, si me beneficia, si me trae algún tipo de compensación. Yo no estoy, mi hermano, no va a pensar que yo estoy hablando mal de nadie. Yo no estoy hablando mal, yo estoy hablando que yo me impacté y lo compartimos con el pastor Nelson allá. Y yo lo compartí en un retiro de pastores. Y los pastores se acercaron y falta, hermano, ya es tantísimo lo que hay que compartir esto. Pero algunos pastores se acercaron y me dijeron, mi hermano, es cierto. Es cierto. Mi hermano, estamos en unos tiempos en Guatemala que la gente, que aún el pastoreo se ha vuelto algo muy interesante, porque hasta el sistema de alcance evangelístico, ni evangelístico, el alcance tiene filtrados pensamientos posmodernistas, hermano, posmodernistas. Y entonces, hoy queremos, gracias hermano, hoy, que el Señor me perdone por lo que diga, pero hoy queremos iglesias diseñadas a nuestra medida. Diseñadas a nuestra medida. Y la promoción de iglesias para diseñarse a nuestra medida es abundante, hermano. Nadie quiere preguntarle, Señor, ¿dónde, Señor? ¿Y para qué, Señor? Para servirte, para honrarte. Mire, increíble, el pensamiento cambió. Y hoy pienso, sin saberlo. Y tengo que ir terminando. El individualismo. De veras que me fui muy lento, pero es que, hermano, hay que hablar algunas cosas. Por ejemplo, el individualismo, la característica de ese tipo de pensamiento, el triunfo, lo voy a tener que explicar en otra ocasión, el triunfo de la tecnología, la falta de relaciones reales, la pérdida, la búsqueda de lo inmediato, el culto al cuerpo, la liberación personal, desaparece el valor del esfuerzo, la pérdida de ideales. Bueno, mire, solo voy a tocar. Esto no es que yo me lo esto yo lo saqué de internet. No lo vi en ningún mensaje, está ahí descrito. Y entonces, pero déjeme decirle algo. Es que son cosas que son de hoy, que son la verdad nuestra de hoy, que ni sentimos cómo llegaron. Fíjese que hay algo bien interesante y es, terminar, pero la pérdida de ideales. ¿Qué es la pérdida de ideales?
Mi hermano, antes la gente, hace muchos años, la gente tenía ideales. ¿Cuáles son los ideales? Los ideales es, yo voy a estudiar agronomía porque la agronomía me va a ayudar a mí a poder ayudarle a la gente a mejorar sus cultivos y que vivan mejor. La gente tenía ideales. Hoy, si no me sirve a mí, no tiene valor. ¿Por qué? No hay ideales. No hay, o sea, es poca la gente que está pensando en hacer algo. Óigalo bien, en algo que no le traiga beneficios. Todo lo que hace tiene que ir centrado en él o en ella. Y usted dirá, pero ¿qué hay de malo en eso, hermano? Yo no solo estoy contando cómo es el pensamiento posmoderno. Se filtró profundamente. Debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque todo lo demás, todo lo demás empieza en un punto que empezó de afuera. Que los hombres se volverán amadores de sí mismos. O sea, se volverán egoístas. Ahí es el punto de partida de los tiempos finales. Cuando la gente se interese más en ella misma que en nadie. Yo conozco, y no solo allá, aquí también, hogares que se han destruido porque la gente, buscando su propio placer, ha destruido su hogar, dejando tirados hijos. Ahí estuve en un hogar ahí en Estados Unidos así. No importan ya, lo que importa es yo, mi bien, mi placer, mi comodidad, mi tiempo, todo soy yo. Ese es el centro. Estuve orando por un joven en esa condición. Esto se formó allá afuera, pero entró. Y hoy nosotros pensamos de esa manera. Cambiaron la forma de servir. Hoy, por favor, sirva, hombre. Sí, hombre, sirva. No es sirve al Señor, no, porque servir a los demás es servir al Señor. Busquemos, oremos. Mire cuáles son las actividades menos, o sea, más débiles de las iglesias. Que es más, aquí hasta terminamos los ayunos o la actividad de oración. ¿Por qué? ¿Qué gano yo, verdad, hermano? ¡Hala, qué tremendo! Aquí me pasaron en la versión al día. Dice, no sé si así dice la versión al día, pero también debe saber Timoteo que en los tiempos va a ser muy difícil ser cristiano. Irán a la iglesia, pero en el afán no creerán en lo que oyen. Hermano y hermana, ya se me fue el tiempo. Este tema no es que, al hermano, pero es que queríamos que hablara solo palabra. Este tema, o sea, esto que yo le estoy hablando, mi hermano, ni siquiera es nada profundo, pero es algo fundamental porque posiblemente ustedes pensemos de que estamos hablando, ¿saber de quién? Yo le estoy hablando de usted. En un mundo en el que ha diseñado el tipo de pensamiento y que ha entrado a la iglesia, en el cual, sin saberlo, pensamos de esa manera. Pensamos de esa manera, o sea, ¿qué queremos de la iglesia? Que hayan buenos cultos, que haya buena palabra, que esté bonita, que buenas sillas, si es posible aire acondicionado, que los servidores sean calidad y lo reciban a uno con beso y con abrazo. Todo está bien. Y si no, me voy, porque no me dan lo que yo, don Víctor Domínguez, me merezco. Porque yo no estoy hablando, no estoy tratando de ir en contra, porque va a decir, hermano, pero ahí está atacando la identidad de la gente. No estoy atacando la identidad.
Aquel que está en Cristo Jesús es nueva criatura y sabe quién es. Sabe quién es el que le ha dado su valor. Es el pensamiento posmoderno que eleva y te dice: tú. Yo no digo que esté. Cierro diciendo: ¿por qué piensa usted como piensa? Porque tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Hay tantas cosas que decir, pero ya no hay tiempo. Solo cierre sus ojos. La Biblia dice, hermano, la Biblia dice, un verso que hemos leído muchas veces, en Romanos capítulo número 12 y versículo número 2. No os conforméis a este siglo. No tomes la forma de este mundo. No tomes la forma de este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu forma de entender, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Le pido perdón porque no estoy tratando de señalar nada de nadie, solo hablé del pensamiento posmoderno, porque encima de todo ahora ya no se puede predicar nada que nos desafíe, sino todo lo que nos predican nos tiene que gustar. A eso hemos llegado. Levante su mano derecha por el tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tu palabra describió que los tiempos finales iban a ser tiempos peligrosos, porque iban a ser tiempos en los cuales el amor por nosotros mismos iba a ser por sobre todo lo demás, y de ahí se iba a derivar muchas otras cosas. Eso estaba allá afuera, estaba hablando de allá afuera, pero ha llegado a tus propios hijos, nos ha llegado. Y en el nombre de Jesús, hoy tu reino se mueve en un sentido, no tu reino, la religión actual se mueve en un sentido que lo que busca es su conveniencia y no tu voluntad. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, tu palabra nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús te pido que extiendas tu mano de poder a nuestras vidas. Señor nos ama, el Señor nos quiere prosperar, el Señor quiere que tú estés bien, el Señor te quiere proveer, el Señor quiere bendecir a tu familia. Todo eso es cierto, pero debes de saber que en los últimos días, que son estos días, iban a llegar tiempos muy peligrosos, que iban a comenzar con que la gente iba a ser enseñada a amarse más a ella misma que a Dios y a los demás. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tus hijos y a tus hijas. Tu gracia sobre sus vidas, tu amor, tu provisión, que esta semilla quede en sus corazones, los bendiga y nos haga hacernos hombres y mujeres que cambian su forma de pensar a la forma de pensar del cielo a través de la bendita palabra.
Bendice a mis hermanos y hermanas, a los enfermos sánalos, a los necesitados provéeles, a los cautivos liberta y a los abatidos levanta. En el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dentro